He estado leyendo este libro sobre los misterios de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio era obispo de Milán. En este libro él habla de los nuevos catecúmenos que se van a bautizar y tomar la primera comunión en la vigilia pascual. Yo en la iglesia mi primera comunión fue en la vigilia pascual. Yo pensaba que era una tradición pues inventada o aleatoria. Él empieza hablando del bautismo con relación al Arca de Noé. El Arca de Noé sucede en un tiempo donde en el mundo había corrupción, mucho pecado, pero Noé encontró favor a los ojos de Dios. Era una persona justa a los ojos de Dios. Dios extendió su gracia para salvar a Noé y le dijo que hiciera un arca porque iba a traer una inundación sobre la tierra. Noé obedece a Dios, construye el arca, llega una gran inundación y pues los que están en el arca sobreviven, pero todos los demás pues se mueren. Entonces cuando pasan ciertos días, Noé quería saber si ya estaba bajando el agua, entonces manda un cuervo, pero el cuervo no regresa. Después manda a una paloma y la paloma regresa, pero regresa con una vara de un árbol de olivo, lo cual era una señal de que las aguas ya habían bajado. Sobre este contexto, él lo compara con el bautismo, porque en el bautismo nuestro pecado es sepultado. Y dice, ves el agua, ves la madera, percibes la paloma, ¿y dudas el misterio? La paloma es aquello en cuya forma descendió el Espíritu Santo, como has leído en el Nuevo Testamento, quien te inspira paz de alma y tranquilidad de mente. El cuervo es la figura del pecado que sale y no regresa, si en ti también se preserva la rectitud interior y exterior. Hay también un tercer testimonio, como nos enseña el apóstol, porque todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, y todos fueron bautizados en Moisés en la nube y en el mar. Observa que incluso entonces el santo bautismo fue prefigurado en aquel pasaje de los hebreos, donde el egipcio pereció, el hebreo escapó. Pues qué otra cosa se nos enseña diariamente en este sacramento, sino que la culpa es absorbida, el error abolido, pero que la virtud y la inocencia permanecen intactas. Nuestros padres estuvieron bajo la nube, y una nube benigna enfrió el ardor de las pasiones carnales. Esa nube benigna cubre con su sombra a quienes son visitados por el Espíritu Santo. Finalmente descendió sobre la Virgen María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra, cuando concibió la redención para la humanidad. Y ese milagro se obró figurativamente por medio de Moisés. Si entonces el Espíritu estaba en la figura, ¿no está presente en la realidad? Ya que la Escritura nos dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces aquí una pausa. En el Antiguo Testamento, los israelitas salieron de Egipto, cruzaron el mar y se encontraron con un manantial que era la fuente Mara, pero ese manantial era amargo, era tan amargo el agua que no podían beberla. De hecho, Mara significa amargura. Dios inspiró a Moisés a que arrojara al agua un pedazo de madera y cuando la madera tocó el agua se volvió dulce y ya podían beberla. Y esa agua los ayudó a sobrevivir y calmar su sed. Entonces, San Ambrosio lo compara con el bautismo. Dice, pues el agua sin la predicación de la cruz del Señor no sirve para la salvación futura, pero tras ser consagrada por el misterio de la cruz salvadora, se hace apta para el uso del lavacro espiritual y del cáliz para la salvación, así como Moisés, es decir, el profeta, echó leña en esa fuente. Así también el sacerdote pronuncia sobre la pila bautismal la proclamación de la cruz del Señor y el agua se endulza para la gracia. No debes confiar pues totalmente en tus ojos corporales. Lo que no se ve más realmente porque el objeto de la vista es temporal, pero hay otro eterno que no es aprehendido por el ojo sino que es discernido por la mente y el espíritu. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Podemos ver a una persona común y corriente, pero sabemos que Dios conecta los medios tangibles con los intangibles y que está prefigurado muchísimas veces en el Antiguo Pacto. Después habla de otra prefiguración que es el leproso en el Antiguo Pacto, que era un sirio, se llamaba Naamán, y nadie podía purificarlo, nadie podía curarlo. Entre los cautivos de Siria había una doncella, la cual le dijo que había un profeta en Israel que podía curarlo de la lepra. Tomó plata y oro, fue con el rey de Israel, y al decirle lo que quería, pues el rey se rasgó las vestiduras diciendo que estaban buscando una excusa contra él porque
le pedían cosas que no podía hacer, que era curar a un leproso. Entonces Eliseo, que era el profeta, le dijo al rey que le mandara al sirio para que el sirio supiera que había un Dios en Israel. Y cuando llegó le dijo Eliseo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán para que se curara. El sirio, que tenía lepra, no creyó inicialmente porque dijo: yo en mi tierra tengo mejores aguas y me he metido muchas veces y nunca me he sanado. San Ambrosio dice: sin embargo, por consejo y persuasión de sus siervos, cedió y se sumergió, y al ser purificado de inmediato comprendió que no es por las aguas, sino por la gracia que un hombre se purifica. Es decir, conecta la fe con la acción. Por ejemplo, si Naamán no hubiera tenido fe, no se hubiera metido al agua. Lo mismo pasa con el maná o con el nuevo maná que es Jesús. Si, por ejemplo, yo dijera: esa oblea, la Eucaristía, no me puede salvar, es solo una oblea. Yo he comido muchas veces obleas, ¿no? Yo he comido pan en mi casa y no me salva. O esa persona no me puede absolver los pecados porque es solo una persona. Yo he hablado muchas veces con otras personas y no por eso mis pecados han sido perdonados en nombre de Jesús. Entonces muchas veces podemos quedarnos solo en lo que vemos sin ir más allá, sin tener fe en el testimonio de Jesús. Voy a continuar con la cita. San Ambrosio dice: la razón por la que se les dijo antes que no creyeran solo en lo que veían fue para que no dijeran: este es el gran misterio, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en corazón de hombre. Veo el agua que solía ver a diario. ¿Es esa agua para purificarme ahora, en la que tantas veces me he bañado sin purificarme? Con esto podrán reconocer que el agua no purifica, sino el Espíritu. Por tanto, léase que los 3 testigos en el bautismo son el agua, la sangre y el Espíritu, 1 Juan 5:7. Y esos 3 son uno, pues si se quita uno de estos, el sacramento del bautismo no existe. Entonces nos dice que si al sacramento le quitamos el espíritu o el mensaje de la cruz, que es la sangre, o el agua, pues entonces el sacramento no existe. Y después dice: ¿por qué? ¿Qué es el agua sin la cruz de Cristo? Un elemento común sin ningún efecto sacramental. Tampoco de nuevo existe el sacramento de la regeneración sin agua, porque a menos que un hombre nazca de nuevo del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Ahora bien, incluso el catecúmeno cree en la cruz del Señor Jesús, con la cual él también es signado. Pero a menos que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no puede recibir la remisión de los pecados ni obtener el don de la gracia espiritual. Entonces uno fue sanado, ahora todos han sido sanados, o más exactamente, solo el pueblo cristiano, porque aún hay en algunos un agua engañosa. Jeremías 15:18. El bautismo de los incrédulos no sana, sino que contamina. Y aquí San Ambrosio se refiere, bueno, en los primeros 3 siglos, 4 siglos había mucho este problema de que había personas que decían venir en nombre de Dios, pero negaban enseñanzas fundamentales de Dios, como los arrianos que negaban la divinidad de Jesús, o los maniqueos que prohibían el matrimonio, entonces prohibían a la gente casarse, de los cuales la Biblia profetizó en Timoteo, o los gnósticos, y ahorita pues existen sectas como los mormones, testigos de Jehová, que niegan elementos esenciales de la fe, como una trinidad herética, una idea de que Jesús cuando vino a la tierra dejó de ser Dios. Esto yo lo veía mucho en círculos neopentecostales o algunos no denominacionales cuando yo era evangélico y me preocupaba. Y bueno, San Ambrosio después dice: y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Juan 1:32. ¿Y por qué descendió el Espíritu como una paloma, sino para que pudierais ver, para que pudierais reconocer que también aquella paloma que Noé envió desde el arca era una semejanza de esta paloma, para que pudierais reconocer el tipo del sacramento? Quizás objetes: si fuera una paloma real la que fue enviada y el Espíritu descendió como paloma, ¿cómo decimos que la semejanza estaba ahí y la realidad aquí, mientras que en griego está escrito que el Espíritu descendió en semejanza de paloma? Pero, ¿qué es tan real como la deidad que permanece para siempre? Ahora bien, la criatura no puede ser la realidad, sino solo una semejanza que se destruye y cambia fácilmente. Así pues, de nuevo, porque la sencillez de los que son bautizados no debe ser en apariencia, sino en realidad, y el Señor dice: sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Con razón pues descendió como paloma, para amonestarnos a tener la sencillez de la paloma. Y además leemos que la semejanza
semejanza se sustituye por la realidad, tanto en lo que respecta a Cristo, y fue hallado en semejanza de hombre, Filipenses 2:8, como en lo que respecta a Dios Padre, ni habéis visto su semejanza, Juan 5:37. Después San Ambrosio habla de cómo los sacerdotes simplemente están actuando in persona Christi y no debemos fijarnos en la persona que nos está bautizando, sino en Cristo que está obrando mediante esa persona a través de las palabras de consagración que Jesús nos entregó y a partir del orden eclesial que Jesús nos entregó. Dice: no consideren los méritos de los individuos, sino el oficio de los sacerdotes. O, si consideran los méritos, consideren al sacerdote como Elías. Consideren también los méritos de Pedro o de Pablo, quienes nos transmitieron este misterio que habían recibido del Señor Jesús. A los de antaño se les envió un fuego visible para que creyeran. Para nosotros los que creemos, el Señor obra invisiblemente. Crean entonces que el Señor Jesús está presente en la invocación del sacerdote, quien dijo: donde están 2 o 3, allí estoy yo también. ¿Cuánto se digna Él a impartir su presencia donde está la iglesia y donde están sus misterios? Después habla de la fiesta mística del Señor. Dice: el pueblo purificado, enriquecido con estos adornos, se apresura al altar de Cristo diciendo: iré al altar de Dios, a Dios que alegra mi juventud, pues, tras haber dejado atrás el lodo del antiguo error, renovado con la juventud de un águila, se apresura a acercarse a ese banquete celestial, y al ver el altar sagrado dispuesto, exclama: has preparado una mesa ante mí. Salmo 23:5. David presenta al pueblo hablando diciendo: el Señor me alimenta y nada me faltará. En un lugar de buenos pastos me ha colocado, me ha guiado junto al agua del refrigerio. Y más adelante: porque aunque ande en medio de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me han confortado. Has preparado ante mí una mesa contra los que me afligen. Has ungido mi cabeza con aceite, y tu copa embriagadora qué excelente es. Nos esforzaremos mucho en demostrar que los sacramentos de la Iglesia son más antiguos que los de la sinagoga y más excelentes que el maná. Bueno, aquí una pausa. En el antiguo pacto había muchas cosas que eran muy evidentes a la vista. El río que se convierte en sangre y después regresa a ser un río normal. Las plagas de animales, etc. El antiguo pacto, todas esas eran sombras, pero apuntaban a lo real y lo verdadero. Y eso real y verdadero está presente en el Nuevo Testamento. Dice: la sinagoga se originó en la ley de Moisés, pero Abraham fue mucho antes, quien tras vencer al enemigo y recuperar a su sobrino, mientras disfrutaba de su victoria, fue recibido por Melquisedec, quien trajo consigo lo que Abraham recibió con reverencia. No fue Abraham quien los trajo, sino Melquisedec, quien es presentado sin padre ni madre, sin principio ni fin, pero similar al Hijo del Hombre, de quien Pablo dice a los hebreos: él permanece sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual en el latín dice: Rey de justicia, Rey de paz. ¿Reconoces quién es? ¿Puede un hombre ser rey de justicia si apenas puede ser justo? ¿Puede ser rey de paz si apenas puede ser pacífico? Es Jesús quien, según su divinidad, es sin madre, pues fue engendrado por Dios Padre, de la misma naturaleza que el Padre, sin padre, según su encarnación, pues nació de una virgen, sin principio ni fin, pues Él es el principio y es el fin de todas las cosas, el primero y el último. El sacramento que recibiste, pues, no es un don del hombre, sino de Dios, traído por aquel que bendijo a Abraham, el Padre de la fe, cuya gracia y obras admiramos. Hemos demostrado que los sacramentos de la Iglesia son los más antiguos, ahora reconocemos que son superiores. En verdad, es maravilloso que Dios hiciera llover maná sobre los padres y los alimentara con alimento diario del cielo, de modo que se dice: así el hombre comió alimento de ángeles. Sin embargo, todos los que comieron ese alimento murieron en el desierto, pero este alimento que ustedes reciben, ese pan vivo que descendió del cielo, proporciona la sustancia de la vida eterna, y quien coma de este pan no morirá jamás, y es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, considera si el pan de los ángeles es más excelente, o la carne de Cristo, que es en verdad el cuerpo de vida. Aquel maná vino del cielo, esto es superior a los cielos. Aquello era del cielo, pero esto es el Señor de los cielos. Aquello era susceptible de corrupción si se guarda un segundo día, pero esto está lejos de toda corrupción, pues quien lo pruebe santamente no podrá sentir la corrupción. Para ellos el agua fluyó de la roca, para ti la sangre fluyó de Cristo. El agua lo satisfizo por un tiempo, la sangre te sacia por la eternidad. El judío bebe y vuelve a tener sed. Tú, después de beber, estarás incapacitado para sentir sed. Aquello era una sombra, esto es en verdad. Si aquello que tanto te maravilla es solo una sombra,
cuán grande debe ser aquello cuya sombra te maravilla. Observa ahora que lo que sucedió en el caso de los padres fue una sombra. Se dice que bebieron de la roca que los seguía y esa roca era Cristo. Pero con muchos de ellos Dios no se agradó, pues fueron arrojados al desierto. Ahora bien, estas cosas fueron hechas en una figura con respecto a nosotros. 1 Corintios 10:4. Ahora reconoces cuáles son más excelentes, porque la luz es mejor que la sombra, la verdad es mejor que una figura. Y después habla de cómo, había muchas personas que no podían creer que era el cuerpo verdadero de Jesús, porque lo que ellos veían era simple pan. Lo mismo que ocurre con el bautismo, que veían simple agua. Y San Ambrosio dice: quizás digas, veo algo más. ¿Cómo afirmas que recibo el cuerpo de Cristo? Y este es el punto que nos queda por demostrar. ¿Y qué evidencia usaremos? Demostraremos que esto no es lo que la naturaleza hizo, sino lo que la bendición consagró, y que el poder de la bendición es mayor que el de la naturaleza, porque al bendecir, la naturaleza misma se transforma. Una pausa. Y aquí va a dar algunos ejemplos de cómo en el antiguo pacto vemos la forma que Dios cambia la naturaleza de las cosas o cambia las leyes de la naturaleza. Dice: Moisés sostenía una vara, la arrojó y se convirtió en serpiente. Éxodo 4:3-4. De nuevo sujetó la cola de la serpiente y ésta recuperó su forma de vara. Como ven, en virtud del oficio profético se produjeron dos cambios, en la naturaleza de la serpiente y en la de la vara. Los arroyos de Egipto fluían con un flujo puro de agua. De repente, de las venas de las fuentes comenzaron a brotar sangre, y nadie podía beber del río. De nuevo, ante la oración del profeta, la sangre cesó y el agua volvió a su forma original. Termina cita. Esta parte creo que yo nunca antes la había pensado. Sabía que Dios podía convertir el río en Egipto en sangre, y esa sangre no era agua pintada, sino realmente sangre. Y es simplemente algo que trasciende las leyes de la naturaleza y que pues simplemente no podemos explicar, pero también apunta a un cambio de sustancia, a un cambio de naturaleza. San Ambrosio en su libro todavía expande en otros puntos. Compartí solo muy poco del documento, entonces les voy a dejar el enlace en la descripción por si lo quieren leer completo, y gracias por ver este video.